Saludos, ingeniero Fabio Bautista. En representación del grupo, soy Miguel Urbano y voy a presentar las diapositivas de nuestra investigación de campo sobre el tema de la violencia de género en el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Vamos a dar inicio con el planteamiento del problema, reconociendo de que a nivel de Latinoamérica el término de la violencia es algo que se conoce muy bien y que no está escondido, y esto se debe a las culturas que se manejan a nivel latinoamericano y a los países subdesarrollados, y tal es el caso de nuestro país, El Salvador, en el cual pues el tema de la violencia es algo que afecta muchísimo a todo el territorio nacional. Sabemos que la violencia no es algo que está oculto, está siempre ahí, en cualquier punto o de cualquier tipo de violencia que se hable. El país de El Salvador pues es reconocido como uno de los países más violentos en Latinoamérica. Nuestro objetivo para esta investigación, pues vamos a determinar en qué medida se vulneran aquellas integridades físicas, mentales, y a través de un comportamiento estadístico vamos a determinar cómo la violencia de género fue en aumento durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19. Durante los objetivos específicos vamos a ver qué tipo de violencias específicas vivieron estos hogares durante el periodo de confinamiento, qué repercusiones hubieron las víctimas y tanto el perpetrador durante este tema de la violencia en el confinamiento. Y también vamos a investigar un poco sobre las entidades gubernamentales y cómo manejaron estas estadísticas a través de estos incidentes que se dieron durante esta época. Reconociendo que la violencia de género es aquel tipo, llamémoslo así, violencia que va específico contra mujeres. Y en este caso pues es muy común que la genera un hombre hacia su pareja. Causas pues pueden haber muchas, ya sea por machismo, sobornos, abusos, malos entendidos que llegan a ese término y que es muy pero muy sufrido en este caso por el sector femenino. Todo inicia por medio de un decreto hecho por el presidente de la República el 11 de marzo, cuando el país se declara en cuarentena nacional. Dos semanas después, el mismo gobierno decreta otra ley en la cual pues todos tenemos que cumplir confinamiento para evitar los contagios de COVID-19 y evitar que se llegue a un alza de enfermos y un colapso en los hospitales. Esto provocó que en las épocas de marzo a junio empezaran las entidades a ver un incremento en el porcentaje de denuncias por las violencias de género. Por ejemplo, el ISDEMU fue una de las que detalla cuánto subió y cuánto fue el porcentaje de las víctimas que sufrieron este tipo de percance o de este tipo de violencia. Para nuestra metodología de estudio, nuestro estudio iba a ser enfocado en las colonias de San Salvador durante el periodo de abril de este año. ¿Cuál iba a ser nuestra población de estudio? Mujeres entre las edades de 18 a 30 años. El tipo de estudio iba a ser de análisis descriptivo. El objetivo, mantener o lograr la mayor cantidad de información acerca de este tema, y si nuestra hipótesis era la correcta, del aumento de la violencia durante el periodo de confinamiento. ¿Cómo íbamos a obtener nuestro diseño de muestra? A través de las competencias de la materia de estadística y probabilidades, utilizando Survey System Calculator, en el cual nos iba a arrojar la muestra para este estudio. También el diseño de investigación, algo muy importante detallar que se iban a entrevistar a las personas o mujeres que tuvieran parejas o estuvieran acompañadas en este caso. Parte de la recolección de la información también
Se iba a hacer a través del marco legal nacional y local que regula la violencia familiar. Entre los análisis de los datos se iban a determinar frecuencias, análisis descriptivos, gráficas, indicadores, y iban a hacer correlaciones con las edades, los estados civiles y algunas otras variables que dependían de este término de la violencia. En los resultados de la investigación, para obtenerla, pues se llevó a cabo mediante una encuesta de 20 preguntas. Las respuestas fueron tabuladas y manejadas a través de tablas dinámicas del programa Excel, el cual nos permitía sacar indicadores más eficientemente de nuestras variables cualitativas. Al final, pues lograr la discusión de los resultados obtenidos. Siempre en los resultados de la investigación, como lo había mencionado anteriormente, había un análisis descriptivo por medio de indicadores y un análisis inferencial por medio de la prueba de chi cuadrado. Parte de los indicadores más importantes que logramos obtener y que mostramos a continuación la pregunta es si considera haber sido víctima de violencia de género. De la muestra entrevistada a las personas, tuvimos un resultado muy amplio, muy significativo en la respuesta sí. Fueron 102 personas. A estas mismas personas se les preguntó qué tipo de violencia de género experimentaron. Entre ellas pues hubo física, psicológica y sexual, dando como física la de mayor impacto. Al entrevistar al 100% de las personas, independientemente hayan tenido incidencia, si hayan tenido violencia o no, se les preguntó si su percepción del aumento de la violencia de género había sido vista como un aumento, dando un resultado bastante significativo en las gráficas, a tal grado que el 71% afirmó que sí vio un aumento o lo percibió. Por medio de la prueba del chi cuadrado, considera que hubo un aumento de la violencia de género durante el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19. Basado en las respuestas de nuestras entrevistas, logramos un resultado positivo a través de esta tabulación de datos, el cual pues da como respuesta un rechazo de la hipótesis nula. En pocas palabras, nuestra hipótesis era cierta, en el cual pues el aumento de la violencia de género durante el periodo de confinamiento a través por medio de la pandemia había sido un aumento pues que sí se había dado en nuestro país. Para concluir pues brevemente, reconocemos que el confinamiento afectó bastante a los salvadoreños, a muchas de las familias, en una parte psicológica, en la ansiedad, hubo más inseguridad, pues el tema de no enfermarse o no salir a las calles pues afectó mucho a la parte psicológica de las familias, y sobre todo también la parte económica fue algo muy importante que también afectó. Los resultados pues hablan por sí solos, y el aumento que se experimentó en esas épocas del año entre abril y junio pues fue bastante considerable a través de los indicadores que mostraron las entidades gubernamentales y los que obtuvimos a través de nuestra investigación. Como recomendaciones dejamos como grupo pues manejar y la verdad que aquí el gobierno tiene que implementar nuevas reformas, nuevas leyes que ayuden a combatir ese tipo de cosas referente a la violencia, no solo en la violencia de género, sino a nivel del país. Creo que el término de la educación tiene que ver mucho en la parte de la familia. Los padres tienen que influir bastante en la educación de sus hijos para que esto pues sea de mayor beneficio a largo plazo. Debe tener generaciones bien culturizadas en que la violencia no es algo positivo, pues es algo que pudiera ayudar bastante. Bueno, esta es nuestra participación, ha sido un gusto. Dejamos nuestra portada también, que fue la que se nos pidió, y nuestro póster, y ha sido un gusto. Muchas gracias.